El gran bate de la literatura nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo de nuestra serranía ubicado en el departamento de La Libertad. Don Francisco de Paula Vallejo Benítez fue su padre, reconocido en el pueblo por su asertividad al solucionar diferentes conflictos. Asimismo, su madre fue María de los Santos Mendoza Gorrionero, una persona humilde, sacrificada y generosa. Siendo el poeta el último de 11 hermanos, con una familia en donde sus antepasados se dedicaban al sacerdocio. Con relación al hogar de Vallejo, fue un ambiente pacífico y de tranquilidad. Sus hermanos se dedicaban a labores de la vida diaria como la agricultura y el comercio, y sus hermanas a las labores del hogar. Vallejo estuvo de preceptor en 1911 en Huánuco. En 1913 obtiene el mismo trabajo en el Centro Escolar número 241. También es asignado en clases de anatomía y botánica por los estudios en ciencia de la universidad. Seguidamente se convierte otra vez en preceptor, pero en la Universidad de Trujillo en el año de 1914. Ese mismo año también se convierte en bibliotecario y en secretario de la Sociedad de Preceptores. El poeta vivió una etapa en la cárcel de Trujillo, pero con la moral elevada nunca se dio por vencido y siguió con su vida con la frente en alto, así saliendo adelante por su propia cuenta, siendo un escritor ejemplar por varios fanáticos suyos. El escritor César Abraham Vallejo Mendoza fue encarcelado injustamente por 112 días en la prisión de la ciudad de Trujillo, donde fue inculpado por algunos crímenes como incendios, saqueo de casas, etc., los cuales él nunca había cometido, siendo una víctima de infamia. En 1923, tras publicar escalas melografiadas, Vallejo toma la decisión de irse del Perú. Por lo tanto, viaja a Europa, donde desembarca en París. Pero Vallejo no solo se queda en la Ciudad de la Luz, sino que también viaja a Rusia como España. Entonces, él se inclinó por defender ideas marxistas y se inclinó por el comunismo. En el tiempo que estaba en el extranjero, padeció de hambre y enfermedades. Y en 1925, al enterarse del fallecimiento de su padre, le causó una crisis nerviosa. Asimismo, en 1929, como en 1934, sus obras, Los Moscú contra Moscú, Colachos Hermanos, etc., tenían un carácter y un pensamiento de ideas marxistas. Por lo tanto, varias editoriales lo rechazaron. El gran bate de la literatura, quien se crió y añoró en Santiago de Chuco, murió dignamente a sus 46 años, el 15 de abril de 1938 en París. Después de todo, nuestro autor fue un hombre de batalla, que entregó su fuerza y su espíritu, luchando en defensa de su dignidad a sus ideales. También nos relata que en la escena transcurría en París, tranquila y sin llantos, ya que vio a su madre sonriente que le tenía en sus manos. Traducción de la obra. Fábula Salvaje es una novela corta del escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza, publicada en Lima en 1923. Esta historia se centra en la pareja de campesinos conformada por Valde Espinar y su esposa Adelaida, que en el transcurso desarrollan una locura repentina por el canto de una gallina. Capítulo 1. Balta despierta y, sobando sus ojos, se dirige hacia la puerta. Cae en el corredor, descolgando un pequeño espejo. Viéndose en él, tuvo un susto inmenso, ocasionando que el espejo se haga trizas. Balta, quedándose pálido, viendo hacia los lados, como si alguien lo estuviera acechando. De regreso a su casa, le cuenta a su esposa Adelaida lo que había ocurrido, y luego escucha el sonido de una gallina, que para ellos es mala suerte. Capítulo 2.
Adelaida era una mujer dedicada a su casa, siempre ocupada en sus quehaceres. Un día de estos, Balta se encontraba lejos. Su esposa, cansada de las cosas que debe hacer, se fue al corral, sacando a Rayo, y comenzó a peinarlo con una voz tan linda, cuando de pronto llegó Balta y le dijo: ¿Qué estás haciendo? Se echó a reír diciendo: ya está terminado. Capítulo 3. Desde que se unieron en matrimonio, era la primera vez que Balta se sentía atormentado, que no lo dejaban dormir. Una mañana, mientras Balta se fijaba en el espejo, vio una sombra pasando detrás de él, derribando el espejo, pensando que era producto de un desvelo. Al día siguiente, compró un espejo sin decir a su esposa, esperando ver esa sombra negra otra vez, pero no pasó nada. En el transcurso de septiembre, Adelaida ya no podía cargar la alforja, así que le dio a entender a Balta que estaba embarazada, al parecer desde julio. En ese instante, él recuerda ese extraño suceso del espejo que había ocurrido en ese mes. Capítulo 4. Cansado de llegar del trabajo, decide darle de beber a sus bueyes en un lago cerca de ahí, mirando su reflejo en el agua. Salta asustado porque ve una sombra detrás de él, buscando a su alrededor para saber quién es ese acosador, pero no había nadie. Camino al pueblo se encuentra con un viejo amigo, contándole la situación de lo que estaba ocurriendo. Capítulo 5. Diciendo que pensaba lo mismo y que alguien le dijo que estaba sufriendo de delirio y que debería de cuidarse. La mirada de alguien lo seguía, mas su esposa estaba asustada por lo que pensaba. Balta siguió a su dormitorio dando vueltas. Volviéndose a salir, en ese momento se tropieza con una madera, teniendo en su mano un espejo. Poco después se vio en un cristal, quedándose atónito al ver a una persona en el espejo, a pesar de que no había nadie. Capítulos 6 y 7. Balta comenzó a ponerse celoso de Adelaida, ya que pensaba que lo engañaba con otro hombre. Su esposa, preocupada por él, por lo que le pasaba, siempre lo esperaba. Balta, al estar obsesionado con tantos celos y al mismo tiempo atormentado, comienza a acuchillar a Adelaida, sin compasión ninguna, diciéndole que fue culpa de ella, Balta sale de su casa al bosque. Sentado al filo de la roca, miraba todo esto como una pintura. De su mente se veían alucinaciones tumefactas, veladas en figuras de pesadilla, imágenes alucinantes y muy dolorosas. Balta, al estar sentado en la roca, siente la presencia de alguien. Mediante un brusco movimiento cae al vacío y al mismo tiempo Adelaida da a luz a su hijo. Asimismo, como también hemos visto la novela de la Flava Salvaje, nos da a entender sobre las enfermedades mentales que sufría Baltar Espinar, como también las agresiones hacia su esposa. A continuación hablaremos sobre el delirio y también sobre la violencia contra la mujer que nos transmite esta obra. El delirio es una enfermedad crónica donde perdemos el conocimiento y la capacidad de razonar, involucrando la imaginación de las personas sobre las cosas objetivas. Patricio en el 2009 nos señala que muchas personas pueden sufrir de esta enfermedad sin darse cuenta, provocando alucinaciones que solo ocurren en nuestra mente y para ellos son reales. Por otro lado, estos exponentes de prejuicios psicológicos nos demuestran que nuestro personaje Balta Espinar parece de un delirio. Al respecto, César Vallejo nos cuenta sobre un episodio donde Balta Espinar, luego de observar el espejo que estaba en el piso hecho trizas, donde estuvo colgado con un clavo pequeño, Balta es presa de una angustia, cosa que fue a recoger los trozos que estaban tirados en el piso. De un momento a otro se sintió observado por un fantasmal. En otro fragmento de la novela nos relata sobre las alucinaciones de Balta, que son consecutivas. Nos cuenta: Balta hubo de ir una mañana a los potreros, a lo largo de un calver en el arbolado, y porteando una sequía de rejadío. Iba solo.
De pronto, y sin darse cuenta, bajaron sus pupilas a la corriente y tuvo que hacerse él a un lado, despavorido. Volvió Balta la cara en esa dirección y vio que entre los tupidos remajes de trepadoras y malborrosas recobraban las hojas su natural posición que, al parecer, acababa de romper y alterar una fuga atropellada y volátil, como de astuto y bárbaro mamífero asustado o de ágil y de certera brazada de alguien que huye. Balta dio gritos de alerta. ¿Quién va? ¡Guarda! ¡Sin vergüenza! Y persiguió a su presa decidido, mas todo en vano. Vagó en toda la vecindad, escudriñó las copas de los árboles, detrás de las piedras, bajo las compuertas, sin resultado. Era la tercera vez que sorprendía aquella presencia aleve y desconocida. Ciertamente, en la novela corta se observa cómo el trastorno mental de Balta se dispone a través de la superstición al extremo de quitarse la vida. Estos hechos narrados en la novela no son ajenos a la realidad. En la actualidad vemos muchos casos que a partir de la situación comienza con estos síntomas sin darse cuenta. En el siguiente texto se hablará sobre cómo la violencia sobre la mujer se expresa en la obra literaria Fábula Salvaje y cómo eso también se refleja en la vida cotidiana. Estos actos similares se observan en la realidad, ya que había desconfianza de parte de Balta hacia Adelaida sin ningún motivo, que hace evidente el cambio de comportamiento hacia su mujer, dado a que Balta quería estar solo sin motivos. Entonces Adelaida le preguntó sobre por qué se comportaba así y sobre qué le ocurría. También le mencionó que el invierno era una época en donde no se podía vivir en ese lugar, pero Balta solo le contestó de forma fría y atemorizante. En otra parte de la novela, Vallejo nos relata sobre un episodio de actos violentos contra su esposa Adelaida. Obsesionado Balta por los celos, aquella noche injurió a su mujer, la acuchilló a denuestos y poseído del más sincero y recóndito dolor, le decía: está bien, pero tú has muerto ya para mí. Adelaida intentó en un principio persuadirlo de que sus cargos eran infundados. Ciertamente, la violencia contra la mujer es algo que se está hablando durante demasiado tiempo, pero en la actualidad se está dando más a saber, dado a que se está tomando más en consideración la salud mental, ya que este tipo de violencia afecta de forma grave, tanto de forma psicológica e incluso hasta de la dignidad. Finalmente, en el Perú la actitud machista lamentablemente es muy común, y esto puede traer como consecuencia estos problemas de violencia contra las mujeres, aunque se hagan campañas en contra de esto.